Así que queremos invitarle en esta tarde para que también escuche el mensaje que nos trae nuestro invitado, el pastor Juan de Dios Torres, a quien le damos la bienvenida. Qué gusto verlo nuevamente y tenerlo aquí en su programa, Una Palabra de Dios. Bienvenido, ¿cómo le va, pastor? Muy bien, gracias, Pastor Carlos, por esta oportunidad que nos da de poder estar dirigiéndonos a toda la amable teleaudiencia, a la familia de la fe en Cristo Jesús, de toda esta provincia, y estar en esta hermosa ciudad de Puerto Viejo y tener esta oportunidad maravillosa de poder compartir la palabra de Dios con todos los amigos, con todas las familias que están en este momento frente a su televisor y poder exponer el mensaje de la palabra de Dios. Estoy muy agradecido con el Señor y, pastor, muchas gracias por habernos invitado. Qué bueno. Se me quedó algo importante en el taller que tuviéramos. Quisiera que lo explique en razones de tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo entendemos la línea horizontal de cristianos? La línea horizontal es muy importante. Es muy importante porque, sobre todo para el ministro, tanto para el cristiano en general como para el ministro de Dios, esa línea nos indica la fidelidad que debemos de tener a la palabra de Dios. Mantenernos en la línea nos indica a nosotros de que no es conveniente ni salirnos ni subirnos fuera de la línea ni irnos por debajo de la línea, sino mantenernos fieles al texto de la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Esa es una responsabilidad que cada pastor, que cada siervo de Dios tiene el compromiso sagrado de respetar la palabra de Dios, de no añadirle ni quitarle. Y hay un texto en la palabra de Dios, pastor, que lo conocemos, que dice que si alguien le añade o le quita, su nombre será quitado del libro de la vida también. Entonces es importante para el pastor, para el ministro de Dios, que hable lo que la palabra de Dios dice. Qué bueno. Podemos entender entonces que no hay que ponerles más arriba ni nada más abajo, sino en una forma horizontal, hablar lo que la palabra nos señala. Correcto, pastor. La palabra de Dios nos dice, si alguno ministra, ministre conforme a la palabra de Dios. Esto nos indica el respeto, la reverencia, mantenernos bajo el dominio del señorío de la palabra de Dios. Esta es nuestra constitución, esta es nuestra carta magna, esta es nuestra guía de navegación, esta es la lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino. Si nosotros le estamos colocando algo que no dice la palabra de Dios, nos estamos saliendo de la fidelidad que Dios nos ordena a nosotros de respetar su palabra, de honrar su palabra, de predicar única y exclusivamente su palabra. Y si le quitamos, nos estamos yendo para abajo y nos vamos hacia una línea de libertinaje que lleva una línea de liberalismo que lleva al libertinaje. Si vamos por encima, nos convertimos en legalistas. Lo que ocurría con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá, con los fariseos, ¿sí?, que hablaban cosas que no estaban en la palabra de Dios, estaban gobernados por su marco de referencia y no hacían lo que la palabra de Dios ordena. Qué bueno. Entonces, la Biblia, que es la palabra de Dios, está sobre cualquier otro libro, sobre cualquier biblioteca, debe de estar siempre encima. Seguro que sí. No hay nada más sobre la palabra de Dios. Esta es la palabra limpia y pura de Dios, y todo lo que está aquí escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, se ha ido cumpliendo, porque Dios lo dijo, porque Dios lo habló. Dios inspiró a los hombres que la escribieron. Fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos no hablaron por su propio capricho, lo que se les vino en gana hablar. Ellos hablaron porque el Espíritu Santo de Dios les ordenó, les habló, les fluyó y fueron inspirados y escribieron lo que Dios les dijo que escribieran. Qué bueno. Por lo tanto, cada uno de nosotros entonces debe de entender que la palabra de Dios es la que cambia, la que transforma, la que nos hace un ser diferente. ¿Qué resultado, qué provecho sería la pregunta? ¿Qué provecho obtengo, pastor Juan de Dios Torres, si a la entrada de mi casa permanentemente en un atril tengo mi Biblia abierta? La Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un amuleto. Muchas personas equivocadamente o porque han sido mal informadas, han sido mal orientadas, no han sido instruidas. La Biblia no es para nosotros tenerla abierta ahí como un amuleto sobre un atril.
Muchos la abren en el Salmo 91 porque es un salmo que habla de protección, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mantienen el libro abierto ahí y las páginas se vuelven amarillas, ¿sí? Pero la palabra, ese no es el hecho, es para leerla. El Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Es la palabra de Dios, no es para tenerla allí o adornando la biblioteca, teniendo un tomo, hay unas Biblias excelentes con bordes dorados, muy bonitas, muy elaboradas, pero la Biblia no es un artículo de lujo, no es un libro de lujo. La Biblia es la palabra de Dios y por eso es necesario que la leamos, que aprendamos de la palabra de Dios, que todos los que están escuchando, si aún no han hecho una decisión por Cristo, puedan hacerlo, ir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios y van a ser instruidos acerca de la esencia, de lo que de verdad la palabra de Dios hace en nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Entendido entonces, la palabra de Dios no es un amuleto, así que la palabra de Dios es para leerla. Decía el pastor Patricio en la conferencia que tuvimos, que hay que ponerse la Biblia acá en la cabeza, en la cabeza, arriba, porque la palabra de Dios es la que cambia, la que transforma la vida del ser humano y es la que nos instruye a cada uno de nosotros. Por eso estamos diciendo, hay que leer la Biblia cada día.